Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros y hermanos que me escuchan en esta ocasión de hoy, miércoles 7 de diciembre de este año 2022. Le agradecemos a nuestro Padre Celestial que en este tiempo nos haya enviado a su ángel mensajero, William Soto Santiago, con este glorioso mensaje que nos ha traído el ángel del Señor Jesucristo para mostrarnos todas las cosas que Dios estuvo haciendo en el pasado, en el presente y en el futuro. Todo lo que Dios estaría cumpliendo en este tiempo final, las cosas que Dios estaría cumpliendo, nos estuvo Él mostrando todo lo que sería el fin del reino de los gentiles y cómo Dios estaría desarrollando su programa en medio de su iglesia, en donde todo culminaría en una gran carpa catedral y en donde la fe de rapto la estaría dando el Señor por medio de esa manifestación que Él dejó en su iglesia para que así obtuvieran la fe de rapto y así, por medio de la voz de los 7 truenos, estarían recibiendo los hijos e hijas de Dios todo ese conocimiento para poder estar en la cena de las bodas del Cordero, lo cual tiene que ser dado a conocer para que así cada hijo de Dios, cada escogido de Dios, pueda obtener ese boleto para ir a la cena de las bodas del Cordero. Pero sabemos que es un tiempo también en el cual esa tercera etapa impactaría no tan solo a las vírgenes prudentes, sino también a las vírgenes insensatas, las vírgenes durmientes, también al pueblo hebreo y también a los perdidos, o sea, al mundo, de lo cual es ese ministerio que Dios está operando en este tiempo final en medio de la iglesia, en la etapa de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Recuerden que todo lo que nos habló ese poderoso arcángel, el cual se manifestó en medio de cada uno de nosotros en este planeta Tierra y cumplió esa primera fase y etapa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, lo cual todo eso Él lo cumplió bajo la dispensación de la gracia. Y todo lo que nos estaba hablando allí correspondía a todo lo que Él estaría haciendo en una nueva edad y en una nueva dispensación. En el campo espiritual, todo eso se estuvo llevando a cabo y llegaría el momento en que entonces Dios cumpliría todo eso en la etapa física, en donde vendría a ser una realidad todo lo que Él nos estuvo hablando en todo ese ministerio que Él estuvo aquí en la tierra. En un mensaje y en un estudio bíblico, por ejemplo, hemos leído varios mensajes donde Él nos coloca todavía en la dispensación de la gracia, aunque Él decía, estamos en la edad de la piedra angular, estamos en la dispensación del reino. Potencialmente estábamos, pero estábamos en la dispensación de la gracia que no había culminado, porque todavía los que iban a componer esa edad de piedra angular no habían sido llamados, no habían sido juntados y tenían que entrar por la puerta, que es Cristo en su primera venida. Teníamos que pasar por el mismo proceso que pasaron todas las edades. Y al estar en ese rapto espiritual, ya en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, ya allí sellados por el ángel, colocados todos allí, los escogidos, porque fíjense que luego de Él llamarnos y juntarnos, ahí se recogió también cizaña, pero Él selló y llamó en el campo espiritual a los escogidos, y luego en el fin del tiempo estaría Él haciendo esa segregación, esa separación, ya estando dentro de ese entrelace
dispensacional, o sea que es dentro de una de esas etapas, que es la séptima, en donde Dios saca a la iglesia novia para darle así la fe, para ser transformados y raptados. Por eso cuando algunos vendrán diciendo, Señor, pero yo también hice esto o lo otro, ahí Él dirá, no os conozco, no sé de qué edad son. Y eso le dirá ese ministerio de Moisés y Elías que está en este fin del tiempo manifestado en medio de su iglesia, haciendo esa separación y a la misma vez dándole la fe de rapto a la iglesia del Señor. Él nos decía en un estudio, por ejemplo en el 2004, en uno de los estudios aquí que estuve leyendo, por ejemplo en el tema escribió, el tema era Cristo está llamando hoy, y escribo yo o sea, Cristo te está llamando hoy, y escribí al lado, en el día de la dispensación de la gracia. O sea, él en varios lugares identificó el tiempo en que estábamos viviendo, pero que también estaba mostrando, dando a conocer todas las cosas que estaría Dios haciendo en una nueva dispensación. Por eso usted puede encontrar un sinnúmero de mensajes y de extractos donde dice que es el último mensajero el cual Dios envía a la tierra, el último profeta. Y es así, el último de la dispensación de la gracia, porque fíjense que así como Jesús dijo que los profetas hasta Juan profetizaron, después vino Jesús, el profeta de los profetas. Y luego vino también los apóstoles. Pedro fue profeta también, aunque ustedes ven que no se suma entre los 7 mensajeros de las edades. Dios coloca allí vamos a decir, los principales, pero sabemos que Pedro es un profeta, y también en el tiempo de Moisés, Josué fue un profeta también. Vean, introdujo al pueblo hebreo a la tierra prometida. Y es en este tiempo final, el cual estamos viviendo, en donde se cierra la dispensación de la gracia y ha estado abriéndose la dispensación del reino en esta etapa de piedra angular, en donde Dios estaría cumpliendo todo lo que fue hablado por ese ángel que Dios envía de Apocalipsis 22:6 y Apocalipsis 22:16, donde dice, yo Jesús envío mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese ángel nos trajo todo lo que Dios estaría llevando a cabo, todo ese conocimiento, y no hay ningún otro mensajero que pueda dar a conocer las cosas que deben suceder, sino el ángel del Señor Jesucristo. Eso está bien, pero que bien claro. Es el único profeta que Dios envía a la tierra con el mensaje, el cual estaría dando testimonio de todas las cosas que Dios estaría cumpliendo en medio de la raza humana en el cambio de reino de los gentiles al reino del Mesías. Y Él nos estuvo mostrando por un sinnúmero de escrituras todo lo que Dios estaría haciendo y llevando a cabo en medio de la iglesia, y estaría mostrando y estaba mostrando todo lo que Él haría y por medio de quién lo estaría haciendo. En el fin del tiempo Él estuvo mostrando que serían los ministerios de Moisés y Elías que harían esa separación, esa segregación. Pero Él no habló abiertamente de ese misterio, sino que lo dejó oculto para que no hubiera imitación y así no se pusiera el pueblo a desviar la vista hacia otros ministros que se pudieran levantar también diciendo que también tienen o en ellos se cumple esa manifestación o ese poder divino, el cual es la tercera etapa, la cual empieza con milagros por medio de la palabra siendo abierta. Porque el milagro más grande es la palabra siendo revelada, siendo traída en medio del pueblo por la boca de Dios, que son sus profetas. Y miren ustedes aquí, en el estudio bíblico, es como me decía nuestro hermano Abraham Soto esta mañana,
que él estaba repasando del repaso, o sea, de los estudios que son repasos, pues estamos repasando de repaso, porque quiero leer aquí, en este estudio bíblico que se hizo de agosto de este año 2022, en la primera parte. Miren aquí, en este estudio, en la página 78, que fue del mensaje que se tituló Un mensaje de separación, nos dice nuestro hermano William Soto Santiago, en el mensaje Perseverando hasta el fin, predicado el domingo 16 de diciembre del 2012, aquí en Calle, Puerto Rico, dice: la Iglesia del Señor Jesucristo tiene grandes promesas de que va a ser transformada como cuerpo místico y como individuo, cada creyente en Cristo. También tiene promesa de que va a tener un avivamiento grande de parte de Dios, una bendición grande. O sea, si dice que va a tener un avivamiento es porque no lo ha tenido. Y va a tener ese avivamiento, y va a ser un avivamiento corto, porque es una etapa de una obra rápida. Y que en medio del cristianismo va a surgir esa etapa que el reverendo William Branham le llamó la tercera etapa, donde la presencia de Dios va a estar en medio de su iglesia y va a llenar a su iglesia de amor divino y va a manifestarse poderosamente en medio de su iglesia. Y ahí citamos el libro de citas, la página 114, el párrafo 102, que ahí lo pueden ustedes leer. Y en la página 79, abajo, en el mensaje La venida de la piedra angular, predicado el 11 de junio del 1978, dice, también encontramos que nos dice que en este tiempo los creyentes manufacturados no se van a salir con la suya, ni personas como individuos, ni ministros tampoco. Por lo tanto, siendo una edad como la que nosotros vivimos, la edad de la piedra angular, vean, miren cómo allí está hablando de que estamos viviendo en la edad de la piedra angular. Y todo el mundo piensa que estábamos ya en piedra angular allí, en el campo espiritual, porque todavía faltaba que todos los escogidos de Dios nacieran de nuevo pertenecientes a esa edad, a esa dispensación, a esa edad de piedra angular, a esa dispensación del reino. Tenían que entrar por la puerta que es Cristo, y esto fue en el 78. Uno tiene que ver las cosas con ojo profético para poder entenderlas, porque si no, se va a enredar todo, y si no tiene ese ojo profético, no lo va a entender. Y va a empezar entonces a razonar y a tratar de entender y comprender algo que se cumplió, vamos a decir, en cierto tiempo, cuando todavía Dios no ha cumplido ciertas cosas en el programa divino, y ahí es donde le pasa por alto a las personas. Y entonces, por consiguiente, al no entenderlo, se tornan en contra. Sigue diciendo: en la página 80, dice, por lo tanto, siendo una edad como la que nosotros vivimos, la edad de la piedra angular, donde el trigo y la cizaña no estarán juntos, y si se quieren colar, entonces viene la palabra que los separa, porque es el mensaje, la palabra, que viene a través de esos mensajeros, de esos ministerios, de este tiempo, lo cual separa el trigo y la cizaña. Y ahí en el citas colocamos en la página 141 del párrafo 1260, donde el hermano Branham dice en el libro de citas un extracto, dice, noten en el versículo 41, Mateo 13, los dos también muy cerca, tan cerca en los postreros días, hasta que él no hizo
3 puntos. Él no podía depender de alguna cierta iglesia para separarlos. Por ejemplo, la metodista o la bautista o los pentecostales para separarlos. Él dijo que envía a él sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo. Dios dijo que Él enviará sus ángeles en el último tiempo, no ángeles abajo por aquí, o sea en las edades, sino ángeles en el último tiempo, y reuniría. Sabemos que esto es el tiempo venidero de cosecha ahora. Ahora un ángel en realidad es interpretado un mensajero, y vemos que hay 7 ángeles de las 7 iglesias, y ahora no a través de las edades de la iglesia. Y escribe, ya lo habíamos leído, escribe en la separación enviará sus ángeles. En la página 81, ahí también él escribe Moisés y Elías, la reunión y cosecha, que fue el tema que colocamos en uno de los estudios. Sigue diciendo en la página 23 del mensaje, la venida de la piedra angular, dice, el ministerio de esos ángeles, de ese ministerio de Moisés y Elías, es lo que hace la separación del trigo y la cizaña para que no estén más juntos. ¿Por qué? En las edades pasadas, si el trigo hubiera sido separado de la cizaña, entonces el trigo hubiera recibido daño. Dice que arrancando la cizaña, el trigo también hubiera sido arrancado, pero ya en el tiempo de la cosecha, ya el trigo ha llegado al grado que tenía que llegar, al grado de madurez que tenía que llegar para poder ser cosechado y para poder ser colocado, ¿en dónde? En el alfolí, ser colocado en la edad de la piedra angular, pero la cizaña ser separada. Vean, esa cosecha no podía ser antes de tiempo. Y miren cómo él allí está diciendo que es para ser colocado en la edad de la piedra angular. O sea, que ya para ese tiempo estaba maduro. La edad de la piedra angular, o sea, para el tiempo en que iba a ocurrir esa separación, que no ocurrió antes porque se había recogido, se había hecho el llamado y se recogió toda clase de peces, vamos a decir. Y también allí, cuando se recoge toda clase de peces, ahí va, el pescador va a la cesta y ve que hay de todo ahí. Uno de los ejemplos que puso Jesús. Sigue diciendo, la edad de la piedra angular no es una edad para incrédulos, no es una edad para creyentes manufacturados tampoco, sino que es una edad para creyentes verdaderos, es una edad para trigo, pero no para cizaña. Por lo tanto, el trigo es el que es recogido en la edad de la piedra angular, en el lugar donde está el cuerpo muerto, la carne del Hijo del Hombre. Ahí es que se congregan las águilas, en la edad del Hijo del Hombre, la edad de la piedra angular. Y en la página 82, ahí el hermano Branham en la párrafo 1495, ahí nos habla algo, y también en la 9b, párrafo 86, donde él escribe tiempo de separación, y todo eso que él nos habló allí. También en la página 83 ustedes pueden ver todo lo que el hermano Branham estuvo hablándonos en esa cita, y el hermano William colocando, por ejemplo, ahí en la 86, escribe: las águilas seguirán hasta los cuarteles generales, donde esté el alimento. Y escribió también la venida del Señor. Sigue diciendo en la página 24 de ese mensaje que estamos leyendo, que citamos ayer al principio, dice: en este tiempo el diablo, estoy en la página 83 del tomo de agosto, parte 1, en este tiempo el diablo tratará de meter dentro de la edad de la piedra angular a la cizaña también, como lo hizo en las edades pasadas. En esta tercera dispensación el diablo tratará de meter dentro a la cizaña, a sus hijos, pero la orden de parte de Dios es que será separada la cizaña del trigo, y ya no estarán más juntos, ¿ve? Vendrá hasta cierto lugar
hasta cierto límite en donde estarán juntos, pero llegará el punto en donde al pasar de lleno y el cumplimiento pleno en su materialización, esa edad de la piedra angular y dispensación del reino, cuando llegue ya ese momento, entonces no entrará la cizaña a la edad de la piedra angular. Se quedará fuera. Sigue diciendo en palabras más claras, la cizaña sabrá que es cizaña, y el trigo sabrá que es trigo, y por sus frutos los conoceréis. Ahí citamos del mensaje de los ungidos de los últimos días, que ahí ustedes lo pueden leer también. Y también otro escrito más, en la página 84, ya la 85, también donde él escribe ahí en ese mensaje, la cizaña vendrá a sentarse junto al trigo. Ve que estará hasta cierto momento junto con el trigo, pero al final esos ángeles segadores harán esa separación. Y lo hace es la palabra, el mensaje. Y dice, en la página 85 de ese mensaje que citamos allí de los ungidos de los últimos días, en esa página 85 de este estudio bíblico dice, oh sí, yo tuve campañas grandísimas, yo hice esto, yo hice aquello, dijo, apartaos de mí, obradores de maldad, yo nunca os conocí, pero el Espíritu Santo cayó sobre mí. Yo no dudo eso ni en lo mínimo. Yo hablo en lenguas. Yo canté en el Espíritu. Yo hice 3 puntos. Yo no dudo eso ni en lo más mínimo, ni en lo mínimo. No hay cuestión en eso. Ay, hermano, hermana, qué clase de condición. Este es un tiempo trémulo. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Esta palabra ahora está llegando a vida. O sea que cuando dice apartados de mí, obradores de maldad, eso mismo dirán esos ministerios en el fin del tiempo, cuando digan, pero es que yo también hice esto, lo otro. Apartados de mí, obradores de maldad. Y miren en este mensaje la misión del último profeta, predicado el 22 de noviembre del 1980 en Villahermosa, México. Dice, el precursor de la segunda venida del Señor dijo, aunque yo no esté sobre la tierra, cuando aparezca, este mensaje lo introducirá a él al mundo. Libro de citas, página 119, párrafo 1058. ¿Por qué? Porque el mensaje del precursor introduciría al Mesías en este mundo y a este mundo, porque el mensaje del precursor es la palabra de Dios puesta en la boca de un hombre. El mensaje del precursor entonces es el testimonio que Dios da de la venida del Mesías, y el testimonio del precursor de la venida del Mesías es un testimonio verdadero, y la misma venida del Mesías dará testimonio de que él fue el precursor de la segunda venida del Señor, de que Elías fue el precursor de la segunda venida del Señor. El mismo Señor en su venida vindicará al precursor de su segunda venida. Así como el Señor Jesús dio testimonio y vindicó a Juan el Bautista como su precursor, así el Señor en su segunda venida vindica a su precursor en este tiempo final. Y el cumplimiento de la venida del Señor será la vindicación más grande de que William Marion Branham fue el precursor de la segunda venida del Señor. Y la forma en que el Señor en su venida se presentará será la manera en que el precursor dijo que él aparecería. El precursor dijo que él aparecería como el león de la tribu de Judá. El precursor dijo que aparecería, como dice en Apocalipsis capítulo 10. Por lo tanto, viene rugiendo como un león. Viene rugiendo y los truenos vienen hablando sus voces. Por lo tanto, el testimonio de la Escritura es lo más importante para identificar la segunda venida del Señor. Es el testimonio de la Escritura que da a conocer la venida del Señor.
Y la venida del Señor viene es con sus ángeles. Y lo que no estuvo escrito en las Sagradas Escrituras y lo que no trajo él en los mensajes, lo dejó escrito en sus libros. Todo está siendo hablado de lo que está escrito. Y lo que no está escrito, entonces se está viendo cómo era la forma en que Dios estaría haciendo esas cosas y cumpliendo todo lo que Él prometió. O sea que hay algunas cosas que Él no dejó escritas para que no hubiera imitación. Porque si llega a dar detalles de cómo Él iba a estar cumpliendo la tercera etapa en la visión de la gran carpa catedral que le fue mostrada al reverendo William Branham, un montón se hubieran levantado a hacer lo mismo. O sea que lo que no está escrito solamente lo verían siendo cumplido y luego ser escrito eso que fue cumplido. Y ahí estaremos haciendo la historia de lo que no estaba escrito. Y cada uno estará asumiendo la posición correspondiente a esa historia. Unos estarán cumpliéndola para bendición, otros estarán cumpliendo profecías y escrituras que serían para condenación. Tan sencillo como eso. Y miren en el mensaje, aquí mismo estamos estudiando del estudio, o sea, haciendo repaso de repaso. Miren en esta parte aquí, más adelantito en la página 89, dice, ahí se leyó, vamos a ver aquí donde podemos leer. Todo este mensaje es muy, pero que muy importante, este estudio, que lo repasemos. Pero miren, en la página 89 leímos del mensaje de los ungidos de los últimos días, página 42, este extracto dice, fíjense en ahora cuán hermoso entra esto, solo noten, los ungidos podrán, los verdaderos escogidos, predestinados, Efesios 5.1, más bien 1.5, serán ordenados escogidos, ellos son los únicos que esto no engañará. Fíjense, los profetas ungidos serán falsos y allí entre esto habrá los verdaderos ungidos. O sea, siempre que hay algo falso es porque tiene que haber uno verdadero, alguien que tenga la verdad. Es como cuando dicen, es que él me dijo tal cosa o él me dijo tal cosa. Él sí le dijo tal cosa. ¿En qué dispensación fue? En la dispensación de la gracia. Y yo puedo decir, y a mí me habló desde la dispensación del reino, desde la edad de la piedra angular. Al único que ese arcángel le habló ya al final de en sus días, cuando se pronunció que la dispensación de la gracia había terminado y que los bautismos habían terminado y que la Santa Cena habían terminado y todo lo correspondiente a la dispensación de la gracia había terminado, todo lo que se estuvo hablando por boca de ese poderoso arcángel, dentro ya de la dispensación del reino y de la piedra angular, fue a este servidor. Ninguno, aparte de las cosas que él habló, cosas personales y cosas de su salud en esos días con las personas que estaban atendiéndolo, pero en la parte de cosas de la Biblia, de promesas, escrituras, profecías y todo lo que tenía que ver y tenía que ver con el programa divino, al único que él le predicó y le habló dentro de la dispensación del reino y de la piedra angular fue a mí. Y lo puedo decir con propiedad. Ninguno escuchó la voz de arcángel desde esa dispensación en carne humana en William Soto Santiago. Y podrán decir un montón de cosas, pero todo eso fue en una vieja dispensación. Y si usted se queda en esa vieja dispensación,
no va a recibir las promesas de la nueva dispensación. Allí se va a quedar. ¿Cómo vamos a diferenciar? Y él dice, por medio de la palabra, como hemos hecho en sombras. Si lo ven, digan amén. Y ahí él escribe cómo diferenciar entre los verdaderos y los falsos profetas. Por medio de la palabra. En la página 90 sigue diciendo, noten, los ungidos, solo la palabra los separará, no las señales. No, harán las mismas señales, pero la palabra es lo que los separará. Es como algunos dicen, pero que me muestre, que haga milagros, que haga todo, que haga un espectáculo público. No se va a hacer un espectáculo público. Y lo primero es que primero es la palabra. Eso será al final. Esta es una etapa de prueba. Esta es una etapa para saber lo que hay en su corazón. Y es la etapa en donde ya todos están mostrando sus colores. Porque así pasó con el pueblo hebreo, que nos habla allí en Deuteronomio capítulo, creo que es 8, en donde él los probó. Y que él dice, vamos, para no leer mucho, en el capítulo 8, verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 días, en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce a buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Y en el verso 2, brincamos el 2, en el verso 2 es que dice, pero está bien que hayamos leído allí hasta allí, y el verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, toda esa prueba que Dios le dio al pueblo hebreo era para sacar lo que había en el corazón de los hebreos, lo mismo que Dios está haciendo en este tiempito, el cual está probando a cada hijo que desea ser adoptado, porque puede tener el deseo, pero si no pasa la prueba de adopción, no será adoptado. Miren lo que dice en el libro de preguntas y respuestas, en el que fue predicado el 30 de agosto de 1964, en la página 64 y 65 dice, usualmente la gente que tiene dones son gente que no quieren dones. Ven, Pablo trataba de huir del asunto, así también Moisés. Grandes líderes como esos tratan de huir del trabajo. Ellos saben lo que les espera. Dios, 3 puntos. Ven, si usted toma a un individuo que siempre, oh Señor, lléname de poder e iré aquí y echaré demonios, él nunca lo hará. O sea, nunca escogerá una persona que sea así. Todos esos que ustedes ven, que hablan y dicen, pues déjame ver señales, muestra señales más grandes que Jesús o más grandes que tal profeta. Todos esos no saben de lo que están hablando. Lo más grande que Dios está haciendo es abrir la palabra. Esperen un poquito, como yo les decía a algunos. Espera,
No te preocupes que todo eso va a venir. Ahora lo más grande es el abrir la palabra. Lo más grande es darle la fe de rapto a los escogidos, a las vírgenes prudentes, las cuales están recibiendo en este tiempo esa fe de rapto y se están preparando. O sea, estamos recibiendo ese alimento espiritual que nos prepara para ir a la cena de las bodas del Cordero. Los demás que están inquietos, que quieren ver señales y quieren ver si es Dios o no el que está en la escena, es porque no están viendo a Dios obrar en medio de la apertura de la palabra. Esos son seguidores de señales. No están viendo que es la columna de fuego, abriendo las escrituras y dando aquello de lo cual se habló que estaría ocurriendo en una gran carpa catedral. Pero de la manera que lo está haciendo Dios es tan sencilla que les pasa por encima. Y se quedan con lo que se habló en el campo espiritual. Y pueden conseguir un sinnúmero de mensajes y de extractos diciendo que eso se cumplió o que será cumplido más adelante. Ignoran lo que Dios está haciendo en el presente. Se les pasa por encima. Pero no se preocupen, ustedes van a ver esa vindicación cuando esté ya el momento para ocurrir la resurrección y el rapto. Pero se perderán esa etapa de la cena de las bodas del Cordero porque no han recibido la fe de rapto. Están pendientes ya al final, de lo que viene al final. Pero los que están agarrados de la palabra y están en esta etapa de preparación, recibiendo la fe de rapto, nos veremos en la cena de las bodas del Cordero. Y eso está muy cerca. Todavía estamos en el tiempo de segregación, de separación. Ya muy pronto se estará entrando a una etapa en donde se estarán llevando a cabo un sinnúmero de cosas, las cuales a medida que se vayan cumpliendo, vamos a ir viendo cómo es que Dios va a estar cumpliéndolas y ahí podremos escribir, mira, así era tal cosa, mira, así era tal cosa. Pero por lo pronto se sigue Dios por medio de la palabra sacando lo que hay en el corazón de las personas. Mire, dice, Él nunca lo hará. Estoy en la página 65 de preguntas y respuestas. Dios sabe mejor que confiar en alguien como ese. O sea, dice, ven, Él nunca lo hará. Es ese individuo que no quiere tener nada con eso. Ven usted, ese es el individuo que Dios puede tomar y una vez enseñarle algo. Y él escribe, ¿a quién usa Dios? Al que no dará un espectáculo. Y yo puedo decir, como dijo el ángel, eso no será un espectáculo público. Y yo podré decir, yo no haré un espectáculo público, como muchos desean que se haga. Eso será en esa etapa de reserva, o sea, en secreto, en esa oficina, en ese cuartito, lo cual está ocurriendo también en cada alma, en cada corazón ahora, abriéndole las escrituras, abriendo la palabra y dando la fe de rapto a todos aquellos que van a ser raptados, y allí esa sanidad, la cual estaremos mostrándole al mundo con esos cuantos vasos que Dios va a llenar, tendremos la sanidad completa, tendremos sanidad total, un cuerpo eterno y glorificado, así como luego allí se verán sanidades de personas que van a entrar y salir sanas. Los escogidos estarán siendo sanados y ocurrirá ya en ellos ese cambio para así obtener la sanidad de nuestros cuerpos a cuerpos eternos y glorificados. Sigue diciendo en la página 90 de este estudio bíblico que estamos leyendo de agosto, parte 1, página 90, sigue diciendo, o sea, no será en ese tiempo donde las señales y maravillas serán vistas, sino que será antes cuando la palabra esté haciendo esa labor de separar. Él escribe arriba, ahí en ese
en ese mensaje de los ungidos de los últimos días, la palabra es la que separa. Y sigue diciendo, seguro todos profetizaron, todos hicieron esto y aquello, seguro, todo igual. Jesús dijo que harían la misma cosa, pero la palabra es la que los separó. Noten, no será señales. Vean, no será señales antes de que esté ocurriendo esa separación. Será todo el abrir la palabra y será la misma palabra la que hará esa separación sin haber señales. Y aunque están ocurriendo ciertos milagros también, pero todo en silencio, no va a ser algo o no está siendo algo público. Muchas de las cosas que han estado ocurriendo en medio de la iglesia, ya eso será para esa etapa ya de milagros internacionales, ya milagros que se estarán viendo a nivel internacional por medio del poder de Dios en toda su plenitud en esa etapa. Pero ahora es la palabra. La palabra es la que los separa, no las señales. Porque cualquiera que ve señales va a decir, no, pues yo creo, ahora sí yo voy a creer. Así cualquiera. Ahora es que es la etapa de prueba, que se sabe quién es creyente en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y quién no. Sigue diciendo en la página 20 del mensaje que hemos estado leyendo, página 30, corrijo, del mensaje, vamos a ver cuál es la venida de la piedra angular. Estoy en la página 90 del estudio bíblico. Dice, pero en esta edad de la piedra angular, como es un tiempo de separación, entonces el mensaje, siendo un mensaje de separación, es el tema que tenemos de este estudio bíblico, un mensaje de separación, que separa los dos grupos, entonces el mensaje será claro en lo que corresponde para el grupo verdadero y será claro en lo que corresponde para el grupo falso. ¿Veis? Todo eso no se estaba cumpliendo allí en ese momento, sino que se estaba dando a conocer todo lo que sería en esa edad de piedra angular. Y en la página 9b, párrafo 85, dice, no me importa lo que el pastor diga, es lo que dice la palabra. Si usted quiere ser un pollo, continúe con él. Pero si el pastor habla distinto a esta palabra, entonces él no provee alimento de águilas. Él provee alimento de gallinas. ¿Ven? No es alimento de águilas. Las águilas comen alimento de águilas. ¿Ve? Eso vivifica. ¿Cómo es cuando la dinámica hace impacto en eso? Pero si hace impacto en un pollo, no hará ningún bien. Pero cuando impacta a un águila, esta sale fuera. Y ahí dibuja una estrella de David y la pirámide, o sea que sale hacia la piedra angular. Y hace un dibujo de la estrella de David con la piedra angular, águila impactada con la palabra, la dinámica, que es lo que escribe allí. Sigue diciendo en esa página, dice, por lo tanto, página 30, por lo tanto entonces usted sabrá si es escogido. Estoy en la página 91 del estudio bíblico. Por lo tanto, entonces usted sabrá si es escogido. Usted sabrá que toda cosa que se hable con relación a la vid falsa y toda cosa que se hable con relación a la paja, a la edad última, la edad de la Odisea, con los que estén en la edad de la Odisea, usted sabrá que eso no va con usted, porque será un mensaje claro que hizo separación de los dos grupos, hizo separación de la gente que pertenecen a uno y la gente que pertenecen a otro, y entonces habla de las bendiciones y de las cosas que Dios tiene para hablarle a los escogidos, pero también está mostrado y está hablado lo que corresponde para el otro grupo, que no es el grupo de los escogidos, que no es el grupo escogido. Y el mensaje también en eso será claro y será duro. Por tal motivo, entonces usted también tiene que ser realista, saber en qué grupo está. Y entonces saber lo que corresponde para el grupo escogido y lo que corresponde para el otro grupo.
Así que usted tiene que saber esas cosas para saber qué es lo que Dios le está hablando a usted. Y también saber cuando se hablen ciertas cosas que son para el otro grupo, usted saber que eso no va con usted, sino que eso es para el otro grupo. Pero que si usted tiene alguna cosita que son parte del otro grupo, tiene que soltarla. Porque si no, el mensaje se lo lleva por delante y lo va a condenar a usted. Página 31 más abajo, dice, bueno, ¿cuál fue el problema en las edades de la iglesia? El problema en las edades de la iglesia venía el mensajero con el mensaje y después, al poquito tiempo, ya el mensaje no era puro. Además de todas las cosas que arrastraba que no eran correctas. Tras de eso, después que moría el mensajero, se denominaban. Y entonces encontramos que mientras el mensajero estaba, podía controlarse la situación de tal manera que la cosa pues no entraran en una denominación. Pero después que se iba el mensajero, entonces cada cual se ponía a darle su propia interpretación a lo que Dios había traído para ese tiempo y comenzaban a añadirle y a quitarle, Pero en este tiempo, el que le añada o le quite, su nombre va a ser quitado y las plagas le van a ser añadidas. Por lo tanto, una de las cosas que realmente evitará que se liguen las dos simientes y que se denomine esta edad de la piedra angular, ¿sabe lo que evitará eso? Lo único que puede evitar que se denomine esta edad de la piedra angular es que ese ministerio doble, ese ministerio de esos ángeles, permanezca en esta edad. Porque si se va, entonces vienen los demás ministros y el diablo los puede engañar diciéndoles, no, tal cosa significa tal cosa significa tal cosa. Y ahí es que entonces, usted sabe, entonces ahí es que le añaden y le quitan. Vean, esos son los ministerios que Él dejó en su venida. Porque la venida del Hijo del Hombre es con sus ángeles. Si Él no llega a dejar esos ministerios de Moisés y Elías, entonces ocurriría eso que Él dijo allí, que estaría ocurriendo. Pero al dejar esos ministerios, sería la edad de la piedra angular la única que no se iba a denominacionalizar. Mire lo que dice en el mensaje ¿Por qué pequeña Belén? En la página 32 dice, cuando vemos que la Biblia predice que Él es un fugitivo hoy, puesto fuera de su iglesia, puesto fuera de las organizaciones, y usted lo sabe, no vale la pena de el tratar de esconderlo, pues es la verdad. La Biblia dice que sería de esa manera. Salgan fuera de esas marcas de la bestia. Y él escribe al lado, no lo esconda. O sea, no esconda, y más si es un ministro, no esconda estas cosas que son dadas a conocer a la iglesia, como lo es el cumplimiento de las promesas correspondientes a este tiempo final, que es la manifestación de esos dos olivos, de lo que dejó el Señor en su iglesia. El Hijo del Hombre vino con sus ángeles. Y en esta última fase dejó esos ministerios de Moisés y de Elías en medio de la iglesia para culminar su obra, dándole así la fe para ser transformados y raptados a todos los que están listos. La novia necesita algo, como dijo él en los sellos. Algo tiene que cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Y ese algo es lo que Dios está dándonos a conocer en este tiempo final, hoy, en este tiempo presente. Sigue diciendo, página 32 aquí del mensaje, ¿por qué pequeña Belén? Salgan fuera de esas marcas de la bestia. Y escribe la marca de la bestia. Miren a estos hombres, ellos desenvainaron sus espadas. ¿Qué fue su deseo de tomar agua fría? David, ¿qué tipo de hoy? Nuestro David, Cristo. Sabemos que Él es llamado un santo rodador.
Él es echado a un lado, un fanático en todo, rechazado por las iglesias. Ellos tienen sus credos y demás dibujados en esta Navidad, así como lo tuvieron en la primera. Y él escribe 2 Navidades, ayer y hoy, 2 nacimientos, la venida del Señor hoy. Sabemos eso, pero sabemos que esta palabra siempre se mantiene verdadera y tiene que ser cumplida. Y el deseo de Cristo es por hombres guerreros que se paren. Amén. Oh, venga y párese conmigo a mi lado. Quien se para en un lugar terrible, reto hoy. Estas cintas van alrededor del mundo. Reto a alguien, algún guerrero, quien ame a Jesucristo y que sabe que estas cosas tienen que ser cumplidas hoy. Hermano, venga y párese a mi lado. Y ale, y escribe, saque la palabra de Dios. Olvídese de esas cisternas secas, y escribe denominaciones. Y al lado escribe un guerrero, párese a mi lado. Cisternas secas y estancadas denominaciones en la cual está viviendo. Ale la palabra fresca de Dios. Vamos a darle a Jesús un buen trago de fresca agua pentecostal. Ese es su deseo hoy. Y él escribe, a la palabra hecha carne hoy. Ese es su deseo hoy. Regresar al Pentecostés original, regresar a la palabra. Está profetizado que acontecería en Malaquías capítulo 4, retornar la fe de los hijos para atrás a la fe de los padres. ¿Quién se parará en esta mañana? Sí, vamos a seguir aquí un poquito más. Como David, sabemos que David va a venir al poder. Jesucristo va a apoderarse del mundo. Él hereda la tierra. Él va a ser rey sobre la tierra. Él está rechazado hoy. Él es un fugitivo entre su pueblo. De hecho, Él es un fugitivo al mundo. Siempre lo ha sido. Pero hoy Él es un fugitivo a su propia iglesia. Lo rechazaron. Ellos aman sus credos y grandes dignatarios en vez de la palabra. Ellos no permiten que Él se manifieste. No permiten que Él sea predicado en su poder. Ellos se han cortado de eso. Así como la Biblia dice que sería en Revelación 17, ¿qué es lo que están haciendo? Subiendo aquí hoy y corriendo a ese concilio de iglesias, el catolicismo y el protestantismo uniéndose juntos y haciendo la marca y la imagen de la bestia. Y los protestantes prosiguiendo a eso, y los pentecostales, dignatarios, visitando a Roma de Pentecostés y regresando para atrás diciendo, qué lugar tan espiritual. Y en Texas y los demás lugares, ellos le han abierto y le han dado conocimientos acerca de las estaciones y demás, sabiendo que eso es credo que se le está inyectando a la palabra. Él escribe el Concilio Mundial de Iglesias. Y nos dice en el mensaje, vamos a ver aquí, el juicio en la corte. Mire lo que nos dice aquí, página 11. Dice, cuando llevé mi señal que Dios me había dado y fui ante el faraón, el pastor faraón trató de hacer que mi regalo pareciera poco vacilante. Dijo, cualquier egipcio, mago, adivino, barato puede hacer esos trucos. Y tenía 2 personas llamadas Yambres y Yanes, y ellos imitaron cada cosa que yo hice. Pero eso no me detuvo, porque la voz que me mandó fue una voz escritural. Y yo permanecí con esto. Era la palabra de Dios. Y escribe una voz escritural. Lo mismo que en este tiempo final, esa voz que me mandó a hacer lo que estoy haciendo es una voz escritural. Y yo voy a permanecer con eso.
porque es la palabra de Dios. Sigue diciendo, era una señal escritural. Pues yo recuerdo que mi promesa y el tiempo está a la mano. Ellos no han tenido profetas en Israel por centenares de años, 440 años, no han tenido profetas en Israel. Pero él dijo, yo te envío a ti para que seas uno. Y él fue, y él me dijo que por una señal regresaría y traería a los hijos a esta montaña. Esto tomó mucho tiempo, pero lo hice. Me mantuve fiel a la palabra, y cuando Jambres y esos imitadores carnales trataban de mofarse, pero sabían que no importaba cuánto se burlaran. ¿Sabía usted que eso regresaría en los últimos días? Jesús dijo así. La Biblia dice, y escribe en los últimos días, la Biblia dice, como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así será en los últimos días. Imitadores tratando de actuar, de imitar. Pero él dijo, yo me sostuve porque sabía que la voz era voz espiritual. Aún así, allí habían dos de ellos, y él solo era uno. Pero él fue y probó que era la verdad. Allí era uno, o sea, allí era Moisés. Él vino exactamente a la montaña que Dios le había dicho. Bájate, Moisés, vamos a llamar a otro testigo rápidamente, a Josué. Y escribe Josué. Josué dijo, cuando estábamos acercándonos a la tierra, venimos a Cades Barnea, y Moisés, el siervo de Dios, fue y tomó uno de cada tribu, uno de cada denominación, y dijo, vamos a espiar la tierra. Y fuimos 2 de nosotros. Y él escribe, hoy Moisés y Elías, los 2 olivos, los 2 testigos. Y trajimos la evidencia de que la tierra era buena. Ellos tuvieron la evidencia de ella. Ellos fueron pentecostales genuinos. Así que vinieron con la evidencia de que la tierra era buena. Pero cuando se trató de poseerla, ellos dijeron, no podemos hacerlo, no somos capaces. Y la gente estaba toda destrozada y no sabían qué hacer, para cuál organización correr. Vean, cuando se llegó el momento de tomar la tierra prometida, en ese tiempo exacto, estuvo el corre y corre, y no sabían para qué organización, para qué grupo se iban, si permanecían allí o se iban para otra organización. Y ahí empezó la misma palabra a obrar en medio de ellos. Y yo los aquieté, diciéndoles, recuerden, es una promesa de Dios. Él dijo, les he dado esta tierra. ¿Quién los aquietó? Fue Josué, que en este caso está representado allí, que él escribió, Moisés y Elías, los 2 olivos, los 2 testigos. Y lo que Dios promete, eso hace. Y logré callar a la gente. Y al siguiente día decían, vamos a salir. El próximo día vamos a salir. Eso fue 40 años más tarde. Pero tomamos la tierra. Y escribe 40 años después. Es este tiempo final el cual Dios nos está dando a conocer todas las cosas que necesitamos para obtener esa fe de rapto, porque es la fe de rapto la que el pueblo de Dios en este tiempo final necesita recibir para cuando llegue el cumplimiento pleno de la resurrección de los que van a estar con nosotros, ya estar nosotros listos con esa fe de rapto que trae los truenos. Miren en la página 22 del mensaje La Señal, ya para ir concluyendo estas palabras de saludo de hoy. Miren lo que dice aquí: Israel, saliendo de Egipto, fue el tipo del original
que vemos hoy, Egipto representaba la iglesia. E Israel representaba la novia. Así como Israel salió de Egipto, de la misma manera sale la iglesia, de la misma manera sale la novia de la iglesia. Y él hace un dibujo de la séptima edad hacia la piedra angular y escribe el tercer éxodo. ¿Ve usted? Porque tiene que haber algo de donde puede salir. Tiene que salir de algo. Entonces, si fue un tipo, la iglesia está en Egipto, allá en el mundo, y en el pecado, y a ellos no les importaba nada en cuanto a la señal. Ellos ni siquiera lo creen, pero Israel amaba la señal, porque para ellos era la salvación. Oh hermanos, esto nos debiera ser que nuestros corazones, iglesia, no vaya a fallar en este punto. No deje usted que se le ponga el sol, y escribe sol. No vaya a reposar ni de día ni de noche, no vayan a confiar en la suerte. Hijos, eso no servirá nunca. No servirá. Usted tiene que tener la señal. Usted dice, pues yo creo. Sí, yo creo el mensaje. Eso está bien, pero usted tiene que tener la señal. Tabernáculo Brano, ¿me oyen? Usted tiene que tener la señal desplegada. Sin la señal, todo lo que usted pueda creer es en vano. Puede hacer que usted viva una vida sin tacha. Usted escucha la palabra y va a la iglesia y trata de vivir bien. Eso está bien, pero no es todo. Cuando yo viere la sangre, esa es la señal. Y recuerden que cuando él vea la señal, y la señal son sus profetas, cuando él vea la señal colocada, aplicada en el corazón de cada hijo de Dios, de cada creyente, él pasará, la muerte pasará, o sea, la gran tribulación no los tocará, porque lo que les va a dar a ellos es lo que les va a dar a esos que tienen esa señal aplicada, es la transformación. Y la señal hoy día no es 3 puntos. Ahora, allí en aquel día él tenía que ver la química porque la vida ya había salido del animal. Pero en este caso estamos hablando de su propia vida que estaba en la sangre. Y la química únicamente era un signo o señal de santificación. Pero la vida misma es la señal. Porque sin la circuncisión, sin la señal, uno ni siquiera estaba bajo el pacto. La cosa entera funciona en armonía. Si usted dice que está circuncidado solamente a la palabra, entonces usted creerá la palabra. Y si usted cree la palabra, entonces la señal tiene que venir. Porque la palabra misma dice, y dice Hechos 2:38, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, fijémonos en las preparaciones que hizo para su pueblo que estaba en camino a la tierra prometida. Primeramente, él había preparado una tierra para su pueblo y estas preparaciones únicamente eran para aquellos que ya eran predestinados para aquella tierra prometida. Correcto. Y su manera de hacerlo fue que envió un profeta con un mensaje. Identificó a este hombre y su mensaje con la columna de fuego. Y luego les dio una señal para asegurarles que todo esto estaba correcto. Correcto. Eso fue su consolación. Y él escribe, sin la señal uno no está bajo el pacto, la circuncisión. Y recuerden que él se identificó a este hombre con su mensaje, con la columna de fuego. Y recuerden que al él mirar, ya no a través de ese trono de misericordia, del trono de intercesión en el cielo, sino que es trono de juicio, y al mirar solamente va a ver
la señal aplicada a aquellos que la tienen aplicada en su corazón, lo cual es la misericordia de Dios por última vez en Moisés y Elías. Es la señal aplicada en el corazón, en el dintel y los postes del corazón, del alma. Para ellos, para los que reciben esa señal, es a los que Dios transformará. Es a los que han recibido, han creído la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en todas sus etapas. No basta con quedarse con la primera parte, porque la segunda es la que le da el sello, que es la señal para que la muerte no los toque. Muerte espiritual y muerte física. Para algunos, muerte espiritual. Para los demás, sería muerte física en la gran tribulación, que serían los que tienen vida eterna y no han cruzado la línea todavía. Los que la han cruzado sería muerte espiritual y muerte física. Sigue diciendo entonces, Israel saliendo de Egipto fue el tipo, este es el original, de la iglesia saliendo de las denominaciones. Ahora yo me refiero a la novia propia. Muchos de los grupos independientes son iguales o aún peores en algunos casos que las denominaciones que dejaron. Yo estoy hablando aquí de la señal aplicada. Miren, y él escribe Egipto es igual la denominación, la iglesia. Israel es igual la novia. Y escribe la señal es la palabra. La columna de fuego. Moisés, un profeta dispensacional. Y miren lo que él escribe aquí, refiriéndose a eso, dice: los grupos independientes son peores que las denominaciones. O sea, los grupos que salen del mensaje que ha traído el mensajero y se independizan, son peores que los mismos de las denominaciones. Escríbelo allí. Yo estoy hablando aquí de la señal aplicada. La señal está de acuerdo con la palabra. Así es, así en verdad tiene que ser, porque la señal es la palabra. La señal es la vida que estaba en la palabra. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y ahí podemos ver que esa segregación que hacen esos ángeles es para que así quede separado lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Y la señal, lo cual es la palabra, la tendrán aplicada en el dintel, en los corazones, los escogidos de Dios, las vírgenes prudentes, los cuales están recibiendo la fe de rapto, la fe de transformación, y así estar pronto en la cena de las bodas del Cordero. La señal es la palabra. Ese ha sido el tema de esta pequeña plática de esta ocasión de hoy, miércoles 7 de diciembre de este año 2022. La señal es la palabra. Que Dios te bendiga, hermano Miguel, grandemente. Que Dios te siga usando grandemente en la obra del Señor, y a todos los ministros y a todos los hermanos en los diferentes países también. Continuemos agarrados de esos ministerios, los cuales en este tiempo final nos está dando esa fe de rapto que todos y cada uno de nosotros necesita para pronto ver esa vindicación final, lo cual es el cumplimiento pleno de la visión
que le fue mostrada al reverendo William Branham. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos.